El maestro dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan. Él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí. El testimonio se convierte en auténtico y verdadero porque no se promueve a sí mismo ni se exalta a sí mismo. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 26 de marzo, año 2020. Justamente en ese capítulo 5 del Evangelio según San Juan hay una oportunidad para pensar, detenerse, reflexionar sobre el valor del testimonio. ¿Y qué significa la palabra testimonio? Del latín testes, pequeño testigo. Y se utilizaba en las carreras griegas esa palabra testimonio en los primeros siglos. Y testimonio era una carrera atlética donde la persona marchaba y entregaba a su compañero el testimonio, lo recibía y salía y se lo entregaba a otro. Testes, testimonio, pequeño, testigo, entregar. Teniendo como base la raíz de la palabra y mirando la panorámica del Evangelio según San Juan, cuando Jesús de Nazaret le explica a los judíos: si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es válido. Jesús le da el principio al testimonio. El testimonio rompe esquemas, barreras, pensamientos, todo tipo de niveles. El testimonio rompe cualquier tipo de estructura social. El testimonio está por encima de la mucha ciencia o sabiduría que crea tener una persona. ¿Cómo sería de bueno que fueran las dos cosas bien acompañadas, la sabiduría y la inteligencia de un ser humano, acompañada notablemente de su testimonio como sencillez, humildad, caridad, misericordia y bondad? El valor del testimonio, según la Sagrada Escritura, no se promueve a sí mismo, no se exalta de sí mismo, no se vanagloria, no se anuncia, no se publica. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Dar testimonio es romper con esa costumbre y esa manera de ser, de sobresalir ante las demás personas. Es romper con esa costumbre, decía el Papa Francisco en su homilía en la Casa Santa Marta. ¿Qué es lo que atrae el testimonio? Y decía el Papa: no son las palabras, pero el testimonio es el que atrae y hace crecer la vida cristiana de la iglesia, sacerdotal, parroquial. La vida de los evangelizadores en una parroquia rompe el esquema su testimonio. La manera como la persona entra en la sociedad, como se hace presente allá ante todos los estamentos sociales, dando testimonio. Pero hay un peligro, y el peligro es caer en la actitud opuesta al testimonio. Y decía el Papa Francisco en sus frases tan interesantes: la crítica
y la murmuración. Cómo se cae fácilmente en la crítica y en la murmuración, y cómo se pierde el testimonio, y cómo se pierden grandes conferencias, elocuentes planteamientos teológicos, hermenéuticos, exegéticos, sencillamente por ese detallito. La persona no da testimonio. El Papa advierte que es importante transmitir la fe con amor y testimonio. Y eso no quiere decir hacer proselitismo. Dar testimonio no es volverse famoso, el curandero, la persona que sabe mucho, lo toca con el dedo y queda curado inmediatamente. No, dice el Papa, eso no es. Se trata es de dar testimonio con amor. La autoridad no consiste en mandar y hacerse oír ante los demás, dice el Papa Francisco, sino que la persona logre ser coherente en ser un testigo de Dios, un compañero de camino del Señor. Anunciar a Cristo con el testimonio y no con el marketing. Otra salida del Papa Francisco de esas geniales, sabias que él sabe decir en sus homilías. Anunciar a Cristo y dar testimonio de Dios, no con el marketing. No es una obra de publicidad. No es hacer publicidad, no es pertenecer ni marcar el rating como en las redes sociales, el mejor en Instagram, el más popular en Facebook. La persona que hace más cosas raras en esas redes sociales. No, no, no es publicidad, dice el Papa. Ni es hacer proselitismo, es hablar de Jesucristo, dar testimonio de Él, anunciarlo con la palabra, distinto a la lógica del marketing. ¿Qué cosa es anunciar a Cristo y cómo se puede ser un enviado de Cristo? Dando testimonio, y el testimonio se da practicando los mandamientos, practicando la prudencia, el respeto, la justicia, la caridad, la misericordia. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, porque lo que más te preocupa es dar testimonio de Dios en el mundo.